Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, puede ser bastante complejo y a menudo doloroso, la inmadurez emocional en los padres. Vamos a ver cómo esas dinámicas que se forman en el pasado siguen teniendo un eco en la vida adulta y, sobre todo, qué se puede hacer para empezar a sanar. Seguro que esta pregunta les suena a más de uno, ¿verdad? Esa sensación de que da igual los años que pasen, ciertos conflictos, ciertos roles, simplemente no cambian. Es como si la familia estuviera atrapada en una obra de teatro que se repite una y otra vez. Bueno, pues hoy vamos a entender por qué pasa esto. Venga, empecemos por el principio. Vamos a sacar a la luz ese mecanismo, a menudo invisible, que hace que todo se perpetúe. Resulta que hay un concepto clave que lo explica casi todo. A ver, vamos a desgranar esto bien. Cuando hablamos de inmadurez emocional, no estamos juzgando, ¿eh? Es más ver una forma de entender un tipo de comportamiento. Hablamos de adultos cuyas necesidades emocionales, por lo que sea, no terminaron de madurar. Y por eso, en sus relaciones, lo que buscan por encima de todo es seguridad, no necesariamente la verdad. Su prioridad es proteger su propia visión del mundo, cueste lo que cueste. Y claro, esto se ve en cosas muy concretas. Patrones que siguen ahí décadas después. Roles que se quedan fijos, como el hijo bueno o la hija problemática. La invalidación, que se convierte en la herramienta principal para defenderse de cualquier cosa que les incomode. Y la validación, la validación se convierte en una especie de premio que solo se da a quien sigue el guión familiar al pie de la letra. Y esto que acabamos de mencionar nos lleva, yo diría, al corazón del asunto, a una de las partes más dolorosas de toda esta dinámica. Vamos a analizar por qué la invalidación es una pieza tan central en este tipo de relaciones. A ver, que quede claro, esto no va de querer más a un hijo que a otro. Es pura y dura supervivencia emocional por parte de los padres. El hijo o la hija que no les cuestiona, que refuerza su historia, es funcional. Les ayuda a mantener sus defensas, así que, claro, recibe validación. Pero en cambio, quien se atreve a cuestionar, quien señala una verdad incómoda, se convierte en una amenaza para esa autoimagen tan frágil. Y la respuesta es automática, la invalidación. Y esta frase que vemos ahora, es que lo resume todo. Es la clave de bóveda de esta dinámica. La invalidación no tiene nada que ver con si lo que se dice es verdad o mentira. Tiene que ver con la incapacidad del progenitor para sostener una realidad que le resulta simplemente amenazante. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué no pueden permitírselo? Pues porque en su mundo, si admiten que se equivocaron en algo, por pequeño que sea, se abre una grieta en su armadura. Defender a capa y espada que siempre tienen razón es la única forma que conocen de evitar una vergüenza o una culpa que no saben cómo gestionar. Por eso necesitan controlar la narrativa familiar, la versión oficial, porque el miedo a que toda su identidad se venga abajo es sencillamente paralizante para ellos. Ahora que hemos visto el cómo y el porqué de la dinámica, toca hablar del impacto, de las cicatrices que todo esto deja en los hijos e hijas cuando se convierten en adultos. Y el golpe, como se puede ver, es profundo y se reparte por todas partes. La autoestima se lleva la peor parte, casi siempre, pero le sigue muy de cerca la dificultad para crear relaciones sanas y estables en la vida adulta. Además, a menudo se perpetúan los conflictos entre hermanos. Y todo esto, claro, acaba afectando al sentido de pertenencia, a la carrera, al bienestar general, a todo. Pero si tuviéramos que rascar y llegar al núcleo de todo este dolor, a la herida original, casi siempre encontraríamos esto. Crecer con la sensación de que el amor y la validación dependen de si cumples o no un guión, deja una marca muy profunda. La sensación de no ser o de no haber sido nunca suficiente. Pero bueno, no todo va a ser analizar la herida. Entender el problema es el primer paso, sí, pero lo más importante es que se puede hacer algo. Es totalmente posible pasar de la comprensión a la acción. Vamos a ver cómo. Esto es como un manual de supervivencia emocional paso a paso. Lo primero, reconocer el patrón, verlo claro, pero sin caer en la culpa. Segundo, poner límites claros y comunicarlos sin esperar que los aplaudan. Tercero, y esto es clave, aprender a gestionar la culpa que va a aparecer. Cuarto, que es importantísimo, bajar las expectativas, asumir que quizá la otra persona nunca cambie. Y por último, recuperar la autonomía, relacionarse desde la elección, no desde la obligación de un viejo papel. Y una vez que se tiene el control del día a día, podemos ir más allá. ¿Qué pasa con la sanación profunda? Vamos a ver algunas estrategias para liberar esas heridas a un nivel mucho más fundamental. Esto ya es, digamos, el siguiente nivel. Son los pilares para un trabajo interno muy potente. Se trata de conectar con el cuerpo para ver dónde se ha quedado atascado todo ese dolor. De cuidar a esa parte vulnerable, a ese niño o niña interior que vivió todo aquello.
de aprender a observar el resentimiento sin engancharse a él. También implica cambiar la forma en que vemos a nuestra familia, a nuestra mente, y sobre todo, practicar una autocompasión radical. Entender que el valor de uno mismo no depende, nunca, de la aprobación de otros. Al final, y creo que esta es la idea más liberadora de todas, la clave es esta. El objetivo de este trabajo no es que los demás cambien, ni que reconozcan nada, ni que pidan perdón. El verdadero poder está en liberar la propia energía de esos patrones viejos y recuperar la soberanía emocional. Y acabamos con esta pregunta que en realidad es una invitación. Puede que el guión familiar sea inamovible como una vieja estatua de piedra, pero el guión personal, ese siempre está por escribir. La pregunta no es cómo cambiar el pasado, sino qué capítulo nuevo se elige empezar a escribir desde hoy mismo.